Cada vez somos más conscientes del impacto ambiental de nuestros vehículos y elegir un coche eficiente es una cuestión de sostenibilidad. Pero ¿qué modelos destacan realmente por su eficiencia energética y bajas emisiones? Green NCAP, el organismo que evalúa la sostenibilidad de los automóviles, ha revelado su lista de los coches más ecológicos de 2024 para analizar qué marcas están liderando el camino hacia una movilidad más limpia y si realmente estos coches son la mejor opción para el futuro. Hoy nos acompaña Pablo Poza, redactor de Motor 16. Hola Pablo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Pablo, cuéntanos, este organismo, la NCAP, Green NCAP, ¿qué exactamente qué analiza en los coches y qué ha salido de esta lista de los más ecológicos de 2024? Bueno, pues básicamente Green NCAP, que no es muy conocido, es un brazo de Euro NCAP, que sí es un poquito más conocido. ¿No? Euro NCAP, pues ya sabéis que es un programa, una organización, un organismo que analiza la seguridad de los coches. Y desde 2017-2019, Green NCAP pues se encarga de evaluar lo ecológicos que son. Y bueno, pues hacen diferentes pruebas, tanto pruebas en lo que es en un banco dinamométrico, ¿no? Pruebas digamos, en laboratorio y pruebas también en carretera, y concluyen pues qué coches son más limpios en cuanto a emisiones y que quieren incluso hablar de lo sostenibles que son en todo su ciclo de vida. Pablo, ¿qué categorías son exactamente las que se premian y en las que se busca cómo es esta efectividad en la sostenibilidad de las marcas? Sí, ellos evalúan, seleccionan coches de todo el mercado y básicamente, pues, obviamente están los eléctricos por un lado, los híbridos enchufables por otro y los coches térmicos de diésel y de gasolina, ¿no? Siempre, evidentemente, los eléctricos son los que salen más favorecidos porque al final uno de los baremos más importantes son las emisiones y en el uso real no emiten partículas, no emiten óxidos de nitrógeno, no emiten CO2 y entonces, bueno, pues son los que salen más favorecidos siempre en el ranking. Pablo, como experto en motor que eres, ¿cuál ha sido la evolución de la sostenibilidad en los últimos años en los automóviles? Pues ha sido enorme, porque ten en cuenta que llevamos 125 años, digamos, más o menos fabricando coches y durante el primer siglo, durante los primeros 100 años, había barra libre para emitir, ¿no? Nadie ponía ningún tipo de pega y de repente, pues en el 93 entra la primera norma de emisiones europea, la Euro 1, y todos los coches pues adoptan el famoso catalizador y se empiezan a reducir las emisiones. Y desde ese 93 hasta ahora, que tampoco ha pasado tanto tiempo, pues ten en cuenta que las emisiones se han reducido. Pues, por ejemplo, si coges un coche diésel tipo, pues se han podido reducir pues, lo que son las partículas, se han reducido de una gran cantidad de partículas a nada. Ahora los coches diésel no emiten partículas, las atrapa un filtro de partículas, y los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, que son el otro gran contaminante, pues se han podido reducir como 10 veces o 12 veces respecto a lo que se emitía en el 93, ¿no? Así que el camino ha sido enorme. Además, es un camino que ha recorrido la industria del automóvil prácticamente en solitario, porque esa reducción de emisiones no se aplica al transporte aéreo, no se aplica al transporte marítimo, ¿no? Entonces, bueno, es un salto tecnológico brutal. Pablo, para alguien que esté buscando un coche sostenible y quiera guiarse de algo muy fiable, ¿es la Green NCAP una buena categoría? O sea, ¿puedes guiarte con sus estudios para elegir el coche más adecuado? Es una guía, es una herramienta. No sé si es la mejor o no, aquí no es muy conocida, pero sí es una herramienta, sí que te va a dar pistas. El problema quizá de Green NCAP va a ser que no vas a encontrar todo el catálogo del mercado. Sí que ellos van seleccionando, cogen unos poquitos, igual que con el Euro NCAP, pues tampoco ves todos los coches que hay en el mercado, no ves crash test de todos los coches, pues aquí en Green NCAP tampoco vas a encontrar evaluaciones de todos los coches. Ellos cogen una pequeña representación. Entonces, por ejemplo, el Opel Corsa, que es el Corsa eléctrico, el que mejor ha salido, pues a lo mejor hay coches equivalentes que podrían sacar más o menos la misma nota, pero no los vas a ver ahí. Ellos, de todas maneras, tienen una herramienta, un calculador, que, bueno, que te puede aportar un poco más de información sobre el coche que puedes elegir. También hay otras herramientas, como nosotros en España tenemos el IDA, el Instituto de la Diversificación de la Energía, que también evalúa los coches. Bueno, pues hay alguna otra herramienta y, por supuesto, pues consultarnos a los expertos como nosotros en Motor 16, pues también puede ayudar, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí es una ayuda, sí es útil, aunque no se utilice demasiado.
Por supuesto, siempre leer Motor 16 para estar al día de lo que pasa en el mundo del motor es imprescindible. Pablo, nos has revelado el misterio que era cuál era el coche que había ganado. Nos has contado que era el Opel Corsa eléctrico. ¿Por qué ha ganado este coche? ¿Qué características tiene para que la Green NCAP haya dicho este es el ganador de todos? Sí, he hecho un poco de spoiler, lo siento. Has hecho Bueno, spoiler. básicamente es un vehículo racional. O sea, al final lo que tienes en el Opel Corsa no hay nada especialmente revolucionario, pero sí que es un formato muy lógico. Es un turismo, no es un SUV, tiene mucha menos superficie frontal, luego la penetración aerodinámica es mejor, la resistencia al avance es menor, obviamente. Lleva una batería pues, de 50 kilovatios hora que es suficiente para desenvolverse, pero tampoco aporta una gran cantidad de peso extra. El Corsa eléctrico pesa pues, como 250-300 kilos más de lo que pesaría un Corsa con motor de combustión, que bueno, pues parece bastante, pero tampoco es tanto. Y al final es toda una suma de decisiones lógicas por parte del fabricante lo que hace que ese conjunto pues, sea mucho más eficiente que otros. Tampoco hay grandes diferencias, de todas maneras, como te decía, entre a lo mejor un Corsa eléctrico y otro vehículo similar sobre esa plataforma, ¿no? Pero es verdad que solo la decisión de decir vamos a hacer un turismo aerodinámico con poca superficie frontal, más o menos bajito, en vez de hacer un SUV, que está tan de moda, solo con eso pues ya a lo mejor tienes un 10%, un 7-8% más de eficiencia. Pablo, Hyundai tiene dos coches ganadores. ¿Cómo se ha posicionado esta marca en cuanto a la sostenibilidad en este momento en el mercado? Es un caso de estudio totalmente, porque Hyundai, si recuerdas cuando llegó al mercado, que no es hace tanto, tenía una gama, bueno, pues unos vehículos que no despuntaban por su tecnología, ¿no? Sino que despuntaban por su precio, con motores más o menos, si ya no obsoletos, pues sí amortizados. Bueno, pues no se caracterizaban por nada especialmente brillante, salvo por su precio. Y ahora, sin embargo, pues han pasado al otro lado y son una referencia. Han hecho bien sus deberes, simplemente ellos han visto por dónde iba el mercado, por dónde iban a ir las regulaciones y han hecho los deberes a tiempo y ahora pues tienen una gama eléctrica súper atractiva, súper completa. Ahora con el lanzamiento del nuevo Inster en el segmento bajo van a ofrecer un vehículo urbano, están ofreciendo un vehículo urbano eléctrico asequible, amplio, muy tecnológico, que cuando lo conduces parece un vehículo de un segmento superior. Están haciendo las cosas muy bien, todo el grupo Hyundai y Kia, por supuesto, y su segunda marca. Nos decías hace un segundo que evidentemente los coches eléctricos y los híbridos lideraban la lista, pero encontramos también gasolina y diésel. ¿Estos coches, Pablo, de cara al futuro van a desaparecer? ¿Va a ser imposible que sean ecológicos o seguirán estando en las listas de vehículos sostenibles? Es una gran pregunta. Con lo que sabemos ahora, con la normativa actual, en Europa hay un apagón térmico en el 2035 en cuanto a automóviles se refiere. Esto puede cambiar, obviamente, porque es muy complicado llegar ahí, ¿no? Europa ha pedido a los fabricantes que a partir de 2035 no vendan más coches térmicos, ni híbridos enchufables, ni híbridos, nada, todo 100% eléctrico. ¿Vamos a llegar ahí? Los fabricantes tienen la tecnología para hacerlo, lo pueden hacer perfectamente. Hay marcas que incluso han anunciado que a partir de 2030 ya no van a vender más coches térmicos, al menos en Europa. Pero claro, los vamos a poder pagar. Es que ese es el problema, porque la tecnología existe, las fábricas los pueden hacer, pero la Unión Europea podía haberle dicho a los fabricantes, haced coches voladores, y los podrían hacer drones, podrían hacer coches maravillosos o superdeportivos, haced todos superdeportivos, pero no podríamos pagarlos. Y el problema va a estar ahí, el problema va a estar en que, ¿de qué sirve poder fabricar todos los coches súper ecológicos, súper eficientes, si no vamos a poder comprarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía está por ver, pero en principio en 2035 fin de coches diésel y fin de coches de gasolina. Que parece mucho, pero son 10 años, o sea, es a la vuelta de la esquina, Pablo, ¿no? Exactamente, es que está ahí. A ver, todos en la industria hablamos muchísimo de esto cuando vamos a todo tipo de presentaciones, hablamos con los fabricantes, con ingenieros, con la gente que está al frente de las marcas y más o menos el sentir de todo el mundo es que habrá una moratoria y que pueda haber alternativas, pues como los combustibles sintéticos, porque al final la idea digamos que se ha confundido el objetivo, la forma con el fondo, porque se ha pedido a los fabricantes que no hagan coches eléctricos, pero lo que se les debería pedir realmente es que no contaminen los coches. Entonces, si tú eres capaz de hacer un coche con un motor térmico y neutralizar sus emisiones de carbono y sus emisiones contaminantes por otro lado,
pues ¿por qué no lo vas a hacer así, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay marcas que están proponiendo los combustibles sintéticos, que es algo tan sencillo como coger, tan sencillo y tan complicado, como coger CO2 del aire, fijarlo, convertirlo en etanol, ese etanol en gasolina, todo ello, por supuesto, utilizando energías limpias, y entonces ese combustible ecológico o sintético que tú quemarías en tu motor de gasolina normal y corriente, estaría quemando ese CO2 que ya has cogido de la atmósfera, ¿no? Por tanto, las emisiones serían neutras o prácticamente neutras, ¿no? La huella de carbono. Pero bueno, a la Unión Europea de momento parece que por ahí pues no le convence mucho, ¿no? También tendríamos el hidrógeno y no se está avanzando con el tema del hidrógeno. Bueno, veremos, es complicado. El panorama, la verdad es que es muy complicado porque, como dices, son 10 años, parece mucho, pero es muy poco y cada día pues estamos más cerca. Pablo, 10 años, pero la gente a día de hoy en España no compra muchos coches eléctricos. ¿Qué nos echa para atrás, según tú que eres un experto en el mundo del motor? ¿Por qué en España la gente no se anima? Porque estamos bastante más atrás que los números del resto de Europa, ¿no? En venta de eléctricos. Sí, efectivamente. Bueno, hay dos motivos, ¿no? Importantes. Bueno, hay muchos, pero hay uno crucial, que es el precio. El coche eléctrico es caro. Ahora se está empezando a solucionar porque están empezando a aparecer en el segmento A, en los coches urbanos, en el segmento B, vehículos ya de poco más de 20.000 euros. Hasta ahora teníamos el Dacia Spring, pero que bueno, que dices, joder, ¿cómo me voy a gastar 20.000 euros o 20 y tantos mil euros en esta cosa pequeña con la que no puedo viajar, no puedo hacer nada, ¿no? Y esto, bueno, pues poco a poco sí que se está solucionando, está empezando a haber un poquito más de oferta en los segmentos de entrada del mercado, ¿no? Y bueno, pues ahí va a haber alguna solución. Pero claro, seguimos teniendo el problema de las infraestructuras. No hay tanto problema a la hora de viajar, que realmente sí que ya hay bastantes puntos de carga y sí que puedes planificar. Es verdad que es más engorroso que con un coche de gasolina, pero se puede viajar sin ningún problema. Pero claro, si tú no tienes tu plaza de garaje, ¿dónde cargas tu coche eléctrico, no? Hay muchísimas cosas que hay que solucionar. Necesitas un cargador. Coche eléctrico sin cargador no es operativo. Entonces, no todo el mundo puede tener un cargador porque no todo el mundo puede tener una plaza de garaje propia, ¿no? En propiedad. Es complejo, es muy complicado y ya te digo que básicamente el precio y las infraestructuras pues son los problemas más importantes. Claramente, ¿no? Las ciudades tienen que adaptarse porque se nos ponen esas exigencias a nivel de Europa, por ejemplo, para cumplir ciertas cuotas de calidad del aire. La ciudad también tiene que dar la talla, como si dijéramos, y darnos esas opciones de carga y darnos esas opciones de poder circular, ¿no? Con estos coches y poder sobre todo eso, cargarlos, porque la ansiedad de rango es real y ahí existe, ¿no? Me gustaría preguntarte, Pablo, que nos dieras consejos prácticos. Imagínate que alguien nos está escuchando y dice, oh, pues yo me tengo que comprar un coche, me gustaría saber qué tengo que fijarme en un coche eléctrico para comprarme el mejor, para que sea sostenible y esté haciendo una buena inversión. Danos unas pautas clave para que alguien compre el coche adecuado. Pues mira, yo creo que al final lo fundamental es lo que harías como cuando compras cualquier bien, ¿no? Pero claro, en el caso de un coche, pues la inversión es muy grande y tienes que tener más cuidado. Tienes que pensar si se adapta realmente a las necesidades que tienes y al uso que le vas a dar. No vale tirarse a la piscina y suponer, bueno, pues yo he tenido coche toda mi vida, pues ahora en vez de gasolina es eléctrico, me da igual, no. Pues a ver, si haces desplazamientos por carretera, pues necesitas obviamente una autonomía pues de por lo menos 500 kilómetros homologada, porque la autonomía en carretera, esto es un dato que yo creo que es interesante, la autonomía que homologa el fabricante es un ciclo combinado y además pues es un poco optimista, mientras que la autonomía que realmente nos interesa es la autonomía que vamos a tener cuando circulemos por autopista, que es donde vamos a tener que cargar el coche. Y esa autonomía, pues, por decírtelo de alguna manera, se va a reducir en un tercio, ¿no? Entonces yo creo que esa regla de un tercio es muy interesante. Si un coche homologa 600 kilómetros de autonomía, ten en cuenta que vas a hacer sin problemas 400 kilómetros por autopista, no vas a hacer más, ¿vale? Entonces hay que mirar eso, qué autonomía tiene el coche, cuánto estamos dispuestos a alargar nuestros viajes, hay que planificar. Bueno, pues hay que tener un cargador en casa, fundamental. Si no tienes plaza de garaje, si no tienes un sitio donde instalar un cargador, olvídate del coche eléctrico. Y ten en cuenta además que si tienes miedo al tema de cargar, tengo un cargador, pero mi comunidad de vecinos tal, no sé qué, no te preocupes porque el fabricante te va a facilitar la instalación del cargador, el fabricante del vehículo, y además tu comunidad de propietarios no puede impedirte poner un cargador, aunque todos los vecinos digan, no, voto que no y tal, tú puedes instalarlo sin ningún tipo de problema, simplemente informando.
Entonces, bueno, es fácil. Al final, si tienes tu plaza de garaje, si tienes el dinero suficiente, y bueno, pues aconsejaría no comprar, aconsejaría algún tipo de multiopción, alquiler con opción a compra, bueno, pues renting, leasing, porque al final se van a ir devaluando bastante, nadie te asegura un valor de reventa futuro alto y bueno, pues salvo que lo tengas muy claro, es mejor optar por una fórmula que no sea la compra. Y ya para terminar la entrevista, Pablo, siempre en Motor 16 probáis los coches y luego escribís sobre ellos, ¿no? Es algo que os caracteriza. ¿Cuál ha sido tu experiencia conduciendo los coches eléctricos? Porque a lo mejor hay gente que le da un poco, gente muy apasionada del motor que dice va a ser aburrido a la hora de conducir. ¿Cuál ha sido tu experiencia conduciendo un coche eléctrico? Esto es personal, porque cada uno aquí tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Hay gente que habla de las lavadoras o que, bueno, pues que tiene cierta manía o tal. A mí me gusta el coche eléctrico, pero tiene muchas ventajas, ¿no? En primer lugar, tienes el par motor, la respuesta a la fuerza la tienes desde que aceleras, no hay lapsos, no hay lags. Eso es muy bueno, ¿no? Es muy cómodo, todos son automáticos, obviamente, no hay cambios de marchas, entonces, bueno, pues para moverte por ciudad es muy cómodo, menos ruidos, en fin, la verdad es que a mí la movilidad eléctrica me gusta, el coche eléctrico me gusta. Hay de todo, hay vehículos, en general son algo más pesados y tienes que tenerlo en cuenta de cara al comportamiento, pues sobre todo con situaciones de baja adherencia, lluvia, nieve, etcétera, ¿no? Pues las inercias van a ser mayores, las posibilidades de equivocarte, digamos, y solucionar un problema si has entrado muy deprisa en una curva o tal, pues pueden ser más delicadas. Pero al final el coche eléctrico es divertido, es fácil, se conduce igual que cualquier otro coche y bueno, pues hace poco ruido, bueno, y tienes la ventaja o la satisfacción de saber que mientras lo estás usando no estás emitiendo partículas de contaminantes ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es interesante. Hablabas, Pablo, justo de que conducirlo te parece algo divertido. Marcas como Renault, por ejemplo, han decidido recurrir a un clásico como el Renault 5, ¿no? Pero meterle esa innovación de que sea eléctrico y es esa funcionalidad, ¿no? De que sea eléctrico, pero la diversión de tener un R5 toda la vida, ¿no? Claro, es muy interesante esto que planteas, porque además desde Renault nos lo decían hace poco en una presentación que han hecho, decían, nos hemos equivocado porque estábamos fabricando coches que la gente no quería comprar, parte pues por esto que decimos de las limitaciones de la movilidad eléctrica, y nos hemos dado cuenta de que podemos hacer los coches que la gente quiere comprar, ¿no? Y entonces, pues de ahí que hayan recurrido a ese bagaje que tienen ellos, a esa historia, a ese legado, y estén haciendo pues este Renault 5 eléctrico, el Renault 4 eléctrico que lo sacan ahora, incluso hay probablemente salga un Twingo eléctrico parecido al primer Twingo, precioso, y bueno, pues otras marcas han seguido el mismo camino, ¿no? Mini también está electrificado su Mini básico y bueno, pues la idea es esa, es hacer coches que nos apetezca tener, ¿no? Ya que no podemos comprar el motor o el sistema de propulsión que nos gustaría, por lo menos sí que el cascarón, sí que el coche sea suficientemente atractivo para que nos apetezca tenerlo. Exactamente, apelando a lo nostálgico, ¿verdad, Pablo? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bien nos has explicado todo lo que es tener un coche eléctrico y con tus datos va a ser más fácil que si queremos ir a comprar un coche lo hagamos informados y bien informados. Y para seguir informados, a leer Motor 16. Muchas gracias a vosotros. Pablo, un placer haberte tenido en tu vida. Gracias.